En el Nuevo Testamento encontramos frecuentes referencias, alusiones a textos del Antiguo Testamento. Son varios de ellos. Leo solamente como un ejemplo el libro de San Lucas, el capítulo 24, versículo 27. Cuando Jesús se encuentra con dos discípulos que iban camino a Emaús, él, viendo que ellos estaban confundidos por lo que había ocurrido con la muerte de Jesús, él, habiendo resucitado, dice acá, comenzando desde Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Cuán importante fue para la iglesia primitiva, para el pueblo judío inclusive, el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver cómo el libro de Deuteronomio es citado también en el Nuevo Testamento para dar evidencia de que en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se enfatizaba la seguridad de la inspiración del Antiguo Testamento y cuán importante es que nosotros también creamos en lo que está escrito en la palabra del Señor. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro espacio de estudio de la Biblia. El tema de hoy es Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Para ello tenemos dos invitados, dos amigos. Gilmar, bienvenido a este momento de estudio de la palabra del Señor y te pedimos que puedas dirigirte a nuestra audiencia. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Un saludo para todos aquellos que escuchan y ahora dispuestos para abrir la palabra de Dios y estudiarla. Muy bien, de igual forma, Marcelo, bienvenido a este momento de estudio. Y luego del saludo, por favor, guíanos en oración. Ya, pastor, muchas gracias. Un saludo a todos que nos asisten por internet, que están atentos a este programa tan especial. Vamos a orar, vamos a pedir la orientación de Dios. Padre nuestro, dedicamos estos momentos para comprender la Biblia, su palabra, y pedimos discernimiento, pedimos a la orientación del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decíamos al inicio que muchas referencias y alusiones hay en el Nuevo Testamento para el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo ahora vamos a limitarnos, por decirlo así, al libro de Deuteronomio. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en el libro de Deuteronomio en relación a su autenticidad o a su autoridad, que fue citado tanto por Jesús como también por varios escritores neotestamentarios? ¿Quién quisiera comenzar? Adelante, Marcelo. Sí, mira, pastor, es muy interesante. Aquí tenemos la tentación de Jesús, que está mencionada en el capítulo 4 del libro de Mateo. ¿Se acuerdan bien? Ahí en el desierto, Satanás tenta a Jesús y Jesús responde a Satanás con textos que están en el libro de Deuteronomio. Un ejemplo, aquí un ejemplo para tornar claro nuestra presentación. Versículo 4, Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy interesante, pastor, porque Jesús menciona en este contexto de la tentación los fracasos de su pueblo que están registrados en el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Después descubrimos por qué, ¿no? Porque en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús se presenta, yo soy la vid verdadera, ¿cierto? Israel, que era representado por una vid, era para ser la vid verdadera, pero ahora es Jesús. Entonces, Jesús menciona Deuteronomio para responder a Satanás, ¿cierto? Mi pueblo fracasó en el desierto, pero ahora yo le venceré aquí en el desierto. Entonces, Mateo 4:4 está citando Deuteronomio 8:3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú,
ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese texto tal vez algunos solo lo encontraban en el Nuevo Testamento, pero Jesús está haciendo referencia a lo que ya estaba escrito en Deuteronomio, ¿no? Y es interesante ver esa interrelación entre los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay personas que creen que el Antiguo Testamento ya dejó de tener vigencia y que ahora solo el Nuevo Testamento, y cómo Jesús mismo le da vigencia a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Hay algún otro ejemplo, Gilmar? También, pastor, están tres tentaciones. El pastor habló de uno, el primero. El segundo dice en el versículo 6, el diablo le tienta a Jesús, y en el versículo 7 Jesús dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Que eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, 16, donde también dice, no tentarás al Señor, y en rebelión en Masá, ¿no? O sea, es interesante, pastor, que aquí Jesús cita el mismo libro para las tres tentaciones, Deuteronomio. Y Jesús no discute con el diablo en la tentación, sino que él dice, escrito está. La importancia de Jesús de darle el realce a Deuteronomio, porque también cuando habla de Deuteronomio está hablando en el desierto, y justamente Jesús también está en el desierto siendo tentado por Satanás. El pueblo fracasó en las tentaciones, pero Dios, Jesús, ahora está venciendo a través de la palabra. Escrito está. La importancia de conocer la Biblia también acá es determinante para la vida del cristiano. Correctamente, correctamente. Y en este caso vemos a Jesús dándole toda la autoridad a los escritos de Moisés y citando esos textos para, diríamos, para ponerle a Satanás en el lugar que corresponde, que no debería tentarlo con situaciones que estaban intentando llevarlo a la desobediencia. ¿Hay algún otro ejemplo más, Marcelo? Sí, mira, pastor, podemos aplicar también el texto de Deuteronomio capítulo 10, que el versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Ellos tenían ahí en el antiguo cercano oriente esta idea de que los dioses tenían necesidad. Entonces, para aplacar la ira, para agradar a este Dios, entregaban sobornos a estos dioses. Pero ahora el Nuevo Testamento, en varios textos, menciona esta idea de que Dios no hace acepción de personas. Voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 9. El Señor de ellos y vuestro, aquí presenta el concepto, ¿no? El Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es la misma idea. Está utilizando Pablo este texto de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, con esta idea de que Dios no hace diferencia entre pueblos, entre personas. Inclusive si ustedes, amigos, leen su Biblia, ese versículo que leyó Marcelo o este versículo de Hechos capítulo 10, versículo 34, donde dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí dice que es del versículo 10, 34 y manda a Deuteronomio 10, 17. O sea que encontramos aquí no solamente un conocimiento del Antiguo Testamento de parte de los escritores bíblicos, sino también de un reconocimiento de que ese texto tenía autoridad, y en este caso está refiriendo directamente a Deuteronomio. Pero vamos un poquito a aclarar qué significaba esa acepción de personas, en qué sentido podemos nosotros entenderlo también, que es necesario aplicar ese concepto ahora, Gilmar. Bueno, ese término en el hebreo significa levantar rostros, y el comentario también menciona que es algo que no recibe sobornos. Está hablando en un tema de juicio, ¿no? El juez normalmente, cuando juzgaba, un juez injusto miraba quién era la persona, y si es que tenía una posición alta le hacía favores, y si no, no lo hacía. Entonces
está hablando más en ese contexto, ¿no? Que Dios no es un Dios injusto, no es un Dios que mira qué tipo de persona eres o qué clase social eres, sino que Él trata a todos por igual, Él mira a todos por igual, porque al final, pastor, todos somos pecadores, nadie es mayor que otro y todos necesitamos del Señor. Y nuestra seguridad de que Dios es un Dios justo, que no mira con preferencias, no levanta el rostro de nadie, Él actúa con justicia. Como personas, como iglesia, nosotros debiéramos captar también ese mensaje. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos tienen el mismo valor, la misma importancia, y el amor que expresó a través de la muerte de su Hijo fue para todos. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay otras expresiones más que vamos a ir viendo en el segundo bloque, pero aquí estamos encontrando la necesidad de entender de que el Antiguo Testamento sí era fundamental para los escritores del Nuevo Testamento, y el mismo Señor Jesús le daba la autoridad a estos escritos y principalmente al libro de Deuteronomio. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Ya retornamos con Axiomas. Estamos viendo cómo el libro de Deuteronomio está citándose en el Nuevo Testamento. Jesús y los escritores bíblicos hacen referencia a este libro, y hemos visto cómo el término escrito está, el hecho de no hacer acepción de personas, que está muy frecuente en el Nuevo Testamento, también está en el libro de Deuteronomio. Hay otras expresiones más que vamos a tal vez ponerlas como ejemplo. Gilmar. Sí, pastor, justamente Pablo también cita en Gálatas capítulo 3 del versículo 1 al 14, habla acerca de la salvación por la fe, ¿no? Y no por las obras de la ley. Muchas personas pueden usar este pasaje sacándole el contexto como que Dios estuviera diciendo que ya no hay necesidad de guardar la ley. Y voy a leer algunos pasajes del versículo 11, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El versículo 13, Pablo cita de Deuteronomio, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta expresión, Pablo lo cita del libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23, que dice, si hubiere alguno cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás ese mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sin duda aquí Pablo no está descartando la ley. Es verdad que la ley no nos salva, pero aquí está resaltando la justicia por la fe por medio de Cristo, la salvación por medio de Cristo, y resalta el que estaba colgado en un madero. ¿A quién estaba apuntando a esto? A Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo que Cristo se hizo maldito por nosotros. Nosotros teníamos que estar en el madero, pero Él reemplazó nuestro lugar. Entonces no está aquí hablando un tema de la ley, sino está hablando de que la salvación es por gracia, pero que, como mencionábamos en la lección, Dios nos llama a, por amor a Él, obedecer sus mandamientos. Claro, y esta figura que está sacando de Deuteronomio lo pone para Jesús, para hacernos entender cuán horrible es el pecado, cuán la maldición del pecado, alguien la tiene que cargar, pero es interesante cómo expresiones casi puntuales están siendo tomadas del libro de Deuteronomio, ¿no? Hay otras expresiones más, porque nuestro tema de hoy es cómo Deuteronomio está siendo usado en el Nuevo Testamento. Sí, exacto, pastor. Aquí encontramos en Hechos capítulo 3 el segundo discurso de Pedro. Pedro menciona lo siguiente, versículo 22, capítulo 3, versículo 22. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, ¿cierto? Es una referencia a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios
de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Y qué interesante, pastor, comentar la facilidad para los samaritanos de aceptar a Jesús es porque los samaritanos creían solamente en los 5 primeros libros, incluso el libro de Deuteronomio. Entonces era más fácil para los samaritanos esperar un Mesías igual que a Moisés, ¿cierto? Y la dificultad de los judíos de aceptar un Mesías igual que Moisés, porque esperaban un Mesías, un rey, un general, un comandante, ¿no? Entonces, la promesa mesiánica era de un Mesías intercesor, mediador, así como era Moisés. Y Esteban también hace una referencia, ¿no?, de que Jesús era justamente ese profeta y se está refiriendo a ese texto de Deuteronomio que se acaba de leer justamente. Entonces, vemos una relación muy estrecha entre los escritores del Nuevo Testamento con el libro de Deuteronomio. ¿Hay alguna expresión más que podemos tener como ejemplo? Sí, pastor. Hebreos 10 también menciona el versículo 28. Pablo aquí hablando dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Este pasaje lo toma de Deuteronomio 17:6, que dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Es interesante que Pablo aquí usa la cita de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, y aplica aún más, ¿no? Dice el versículo 29 de Hebreos 10, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y el 30 dice, pues conocemos que el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará al pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, ¿había un castigo en el Antiguo Testamento? Sí había, pero ahora dice, ¿qué más duro va a ser caer en este juicio con ese? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo si nosotros hacemos lo malo, desobedecemos lo que Él nos dice y no hacemos su voluntad. Queridos amigos, el libro de Deuteronomio fue escrito más o menos 1400 años antes de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento escriben después del 50 después de Cristo. Estamos hablando de casi 1500 años antes había sido escrito el libro de Deuteronomio y las enseñanzas, la vigencia de su contenido estaba tal que ellos citaban frecuentemente dándole autoridad al escrito del Antiguo Testamento, a los escritos de Moisés, los profetas, los salmos, que es la forma como se dividía generalmente los escritos sagrados en el tiempo de Jesús y de los discípulos. Y cuán importante es para nosotros también creer en la palabra de Dios. Ahora ya nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, no solo tenemos el libro de Deuteronomio, tenemos la Biblia entera, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el hecho de discutir si alguna parte de la Biblia tiene valor o no, o a cuál tiene vigencia o no, es simplemente intentar seleccionar parte de las Sagradas Escrituras cuando los escritores bíblicos del Nuevo Testamento no lo hicieron. Y yo no sé si ustedes tienen alguna cosa más que resaltar, pero el saber de que uno de los libros, como el de Deuteronomio, fue tan usado en el Nuevo Testamento, nos indica que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios y son vigentes para toda nuestra historia cristiana. Sí, pastor, yo creo que es importante cuando estudiamos los libros, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, es respetar el mensaje del libro, ¿cierto? Cuidar de no interpretar de acuerdo con nuestra visión, porque hay un mensaje, hay un contexto. Si el Nuevo Testamento basa sus ideas en el Antiguo, yo tengo que respetar el contexto del Antiguo también. Es así. Queridos amigos, vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Hemos visto algunos ejemplos, hay muchas otras referencias más, pero por el tiempo hemos mencionado 5 o 6 ejemplos de cómo Jesús y los escritores del Nuevo Testamento citaron
el libro de Deuteronomio. Quiero agradecer a nuestros panelistas acá, Gilmar, Marcelo, por compartir este momento con nuestra audiencia y tenemos unos instantes para que ustedes puedan dirigirse a ellos. Gracias, pastor. A través de esta lección nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia sigue vigente en su totalidad, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Así que yo quiero animarles a que ustedes estudien, puedan pedir a Dios que les ayude a entender y en cada tentación de la vida usted pueda decir como Jesús, escrito está. Igualmente, Marcelo, muchas gracias y tenemos unos instantes para concluir. Sí, pastor, descubrimos en el Antiguo Testamento un pueblo que ha fracasado en sus intentos de guardar, de servir, pero también descubrimos en el Nuevo Testamento un Jesús que es vencedor, que es nuestro representante, que es nuestro mediador, que es nuestro intercesor. Queridos amigos, Deuteronomio es un libro que así como vamos leyendo, todavía tenemos unas lecciones más, nos van a ir abriendo un panorama interesante del ejemplo que decía Marcelo de un pueblo que fue elegido por Dios y cómo fue conducido hasta la tierra prometida y que esas lecciones fueron tomadas por los escritores del Nuevo Testamento y por qué no deben también ser atesoradas por cada uno de nosotros. Cada vez y cada día que leamos y estudiemos estas lecciones que nos ayuden a entender más sobre el propósito que Dios tenía para su pueblo y que tiene ahora para el pueblo actual.